gracias, Edith. Mil gracias por la presentación. Bueno, yo voy a estar moderando la conversación del día de hoy y yo me llamo Amanda Luna. Como ustedes pueden ver, Luna es mi apellido. Vengo de Perú también, como probablemente algunos de ustedes. Vengo de la ciudad de Huánuco, de la provincia Huánuco y Arohuilca. Y estoy muy feliz de estar acá y poder acompañarlos y sobre todo escuchar las opiniones de Yuli y también de Juan, ¿no? A continuación voy a dar la palabra a Juan para que él también se presente brevemente. Gracias. Los saludo desde la tierra de la aflicción, del dolor en este momento, desde la tierra donde los derechos de la persona, los derechos humanos han sido vulnerados, desde aquí, desde Perú. A cada uno de ustedes eh, y por intermedio de este conversatorio que vamos a tener, quiero ya desde ya agradecer por su tiempo que se han podido dar y poder escucharnos y entendernos, porque todos somos hermanos, todos somos uno en este mundo, ¿no? Entonces, yo soy Juan Chilón de la ciudad de Cajamarca, que estamos al norte del Perú, y de verdad estamos para escucharlos y también para que nos entiendan en estos momentos de mucho dolor, de mucho sufrimiento que pasamos como país aquí en Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ahora doy la palabra a Yuli del Pilar. Aski, Uruskipana, Hilatanaka, Kuyakanaka, Hichaurusti, Nayasti, Sumachoimampi, Aluntasisma Humanakar. Lo que trato de decir es un saludo cordial, hermanos, hermanas de los otros países, con mucha alegría, con mucho corazón. Les saludamos desde el Perú, desde el sur del Perú. Quien les habla es Yuli del Pilar. Soy una nieta de la gran nación Aymara, un pueblo originario del sur del Perú, y pues ustedes habrán escuchado de mi tierra, donde se ubica el lago navegable más alto del mundo, el Titicaca. Desde ya, un saludo enorme a ustedes. Muchas gracias, Yuli, por tu presentación. Bueno, las traductoras, para que sea claro para ustedes, ¿quieren presentarse? O al menos decir un hola. Bueno, creo que no me están escuchando, están haciendo ahora la traducción. Bueno, voy a presentarles el programa y vamos a ir trabajando de acuerdo al programa, pero siempre vamos a estar flexibles a preguntas o a cambios si los temas se dirigen a otro punto, pues vamos a estar tratándolos también. Acá lo he puesto en español y en alemán. Al inicio vamos a dar una pequeña introducción. La introducción va a ser dada también bajo las dos perspectivas de Yuli y también de Juan, para entender un poco cómo se ha ido dando esta represión, ¿no? Pero claro, como bien lo dice el título de nuestro encuentro de hoy, viendo un poco también el trasfondo del racismo y la discriminación. Después vamos a ver, debido a que Yuli está trabajando con Amnistía Internacional, cómo se están desarrollando, qué tipo de herramientas se están utilizando para hacer la documentación y presentar denuncias a nivel internacional, pues, y también a nivel nacional. Y por último, vamos a ver cuáles son los retos o soluciones que ellos y que nosotros en grupo también podemos dar, ¿no? Respecto a la crisis política que vive el Perú. Bueno, para presentar un poco la crisis política de Perú y más o menos generar un marco general,
En Perú han habido situaciones muy tensas, una que está presente hasta la actualidad y que en muchos casos también se estigmatiza mucho, es la presencia de Sendero Luminoso desde los años 80. Hasta ahora, lamentablemente, sigue presente. Algunos tienen su propia opinión respecto a Sendero Luminoso. Tengo que aclarar que Sendero Luminoso es considerado como una guerrilla que se desarrolló en Perú. También tiene su propio trasfondo. Probablemente Yuli y Juan pueden argumentar algo al respecto. Después de eso, en el 2000 tuvimos la caída, pues, de Fujimori, pero probablemente todos de ustedes lo conocieron. Y después tuvimos un sinfín de presidentes, unos gobernando más que otros, pero cada uno con su destape incluido, ¿no? Ya sea por medio de un audio o por un video, en fin. Y el último acontecimiento, pues que está generando mucha discusión debido al atropello de los derechos humanos, pues que tenemos a partir del 2022, en el mes de diciembre, que comenzó con la pérdida, o se podría decir, con el término, la culminación de la presidencia por parte de Pedro de Castillo. Luego hubieron manifestaciones el 9 de diciembre, después el 10 de diciembre, pues Dina Boluarte asumió el poder. Después también se manifestaron algunos países viendo su inclinación política, apoyando o tal vez no apoyando al presidente de Castillo. Y después también fuimos testigos de la detención de Castillo y también entramos en un estado de emergencia. Aparte de esto, también se generó la primera toma y la segunda toma de Lima, como la han denominado, y se estima que también, si no me equivoco, el 19 de julio se está pensando en realizar una tercera toma. ¿Qué significa la toma? Nos van a explicar más a profundidad Yuli y Juan, porque ellos han estado presentes, pero es un tipo de demostración, se podría decir. Ellos van a explicarnos un poco cómo se sistematiza esa manifestación o demostración. Bueno, solamente para culminar esta introducción muy pequeñita, que va a ser más introducida, o va a ser más profunda de parte de Yuli y de Juan, pues tuvimos 11 presidentes, y los casos de corrupción que cada vez quitaron más crédito a la política. Y también encontramos acá la polarización política entre el fujimorismo y el antifujimorismo y otros partidos. A continuación doy la palabra a Yuli para que tal vez ella nos dé su perspectiva general de la situación que está viviendo Perú. Pero como ustedes pueden ver, ya se hicieron reportes o se informaron acerca del atropello de los derechos humanos, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Hubieron ya pruebas, hubieron análisis periodísticos que también han demostrado eso, pues, y también hay conclusiones que probablemente Yuli está más informada de todo eso porque ella ha sido parte del proceso y nos va a comentar, pero al final lo que más me duele a mí como peruana y creo que a la mayoría de personas que está acá es que significaron vidas, más de 60 vidas que desde mi perspectiva o desde muchas perspectivas de los pueblos originarios, al menos de mi región, en Huánuco o en Huancayo, pues no están siendo tratadas como deberían. Será un racismo o no, pero en algunas ocasiones se percibe de esa forma. Bueno, ahora sí doy la palabra a Yuli. Y Yuli, por favor, si deseas, puedes comentarnos tu perspectiva de cómo llegamos a esta crisis o cómo lo experimentaste tú. Nuevamente buenos días con todas. Lamentablemente en nuestro país, como ya ha hecho Amanda toda la línea de tiempo, el tema de los pueblos indígenas y campesinos ha tenido un proceso muy duro desde los años 80 hasta ahora, ¿no? Se podría decir. Y, y pues el tema, por ejemplo, cuando se habla un poco
de Sendero Luminoso y también del Fujimorato o de los gobiernos que en ese momento estaban como el de Alan García, luego el Fujimorato, han excedido como lo han hecho ahora, ¿no? O sea, ambos lados, o sea, tanto ese ala radical, esa guerrilla o ese movimiento que a punta de fusil también le ha hecho daño a los pueblos indígenas campesinos, ¿no? Porque tanto la dictadura de Alberto Fujimori como también este Sendero eh, han matado gente inocente de los pueblos indígenas campesinos de las zonas rurales y eso para nosotros pues en las nuevas generaciones tenemos que tener memoria, ¿no? Porque no podríamos pasar por agua fría a ambas instituciones, llamémosle así, que le han hecho daño a nuestro pueblo y sobre todo a los pueblos quechuas aymaras en aquella época para introducirnos su pensamiento o querer gobernarnos a su modo, ¿no? Y dejando de lado algo que a nosotros como pueblos nos ha costado es tener una vida digna, tener paz, tener esa democracia, entre comillas, de la cual siempre se nos habla, ¿no? En ese entender, pasado ya el periodo del Fujimorato, viene todo un proceso de recomposición, pero también donde en los años 90 con Fujimori se institucionaliza la corrupción. Y al institucionalizarse la corrupción dentro del gobierno central, dentro de los tres poderes del Estado, desde el poder legislativo, ejecutivo y judicial, lamentablemente eso ha hecho de que los presidentes que han seguido en este proceso de gobierno en nuestro país, pues cada vez continúen con ello. Es por eso que nuestro país, lo decimos, ¿no? Parece un país de las maravillas, porque todos los presidentes que hemos tenido hoy están, pues, ¿no? O están encarcelados o están con procesos graves. Entonces, eso, pues, en otros países no hemos visto, ¿no? Pero sí en nuestro país. En ese entender, para nosotros ha sido duro, al menos nuestra generación, y supongo Juan también va a ir en la misma línea, porque nosotros como esa generación entre puente, entre los que la generación de los 40 hacia adelante y la generación que viene detrás de nosotros, 20 hacia abajo, o sea, prácticamente somos ese puente y hemos tenido que soportar todos estos procesos de cambio, ¿no? Porque estos procesos de cambio no solo vienen con un cambio de formas de gobierno político, sino vienen con cambios tecnológicos, cambios económicos, ¿no? Y son muchas veces retos que los hijos, las hijas, los nietos, nietas que venimos de comunidades indígenas campesinas, en la cual, por ejemplo, yo soy aymara, otros son quechuas, no tenemos las mismas condiciones, no tenemos los mismos privilegios que los hermanos, hermanas que radican en las grandes capitales o en la capital Lima, ¿no? Entonces son realidades muy distintas desde un enfoque inclusive educativo, desde un enfoque económico, desde un enfoque académico, o sea, son cosas muy distintas. Entonces, en ese entender, nosotros hemos tenido que aguantar, sopesar, resistir a todos estos procesos de cambio, pero sin embargo, eso también nos ha hecho entender a nosotros de cuán importante es defender también la tierra y territorios, ¿no? Por ejemplo, mi cultura, la nación aymara, es una de las culturas que, por sobre todas las cosas, su objetivo principal es cuidar la madre tierra, porque la madre tierra es un todo, es el universo, es el Yacumama, o sea, es decir, el mar, los ríos, los apus, que serían los cerros, todo lo que tiene energía tiene vida, ¿no? Y
nosotras las mujeres aymaras lo comparamos a la madre tierra, a la Pachamama, con el territorio del cuerpo de la mujer, porque nosotras las mujeres somos hacedoras y creadoras también de vida, ¿no? Entonces, prácticamente cuando tú ves que a la madre tierra, a la que te da agua, vida, alimentación, la maltratan, la contaminan, la violentan, es lo mismo que cuando en un cuerpo de una mujer viene un agresor, te golpea, te viola y te destroza todo tu cuerpo, entonces es lo mismo, por eso nosotros le tenemos un valor más grande. Hoy los pueblos del sur del Perú nos hemos levantado no por solo el sistema político, sino porque no queremos que se firmen los nuevos contratos ley que quieren destruir justamente nuestras tierras y nuestros territorios. Esas grandes empresas transnacionales que se llevan todas nuestras riquezas y nos dejan una madre tierra destrozada, ¿no? Entonces, eso es lo de fondo. Hay un tema económico y con el tema de Puno tiene que ver netamente con el tema del litio. Hoy se ha encontrado en las alturas de Carabaya, que es una de las 13 provincias que tenemos en la región Puno, eh, ahí es un lote muy, muy grande de litio y eso es hoy también porque el gobierno no quiere ceder, no quiere retirarse de estar hoy en el poder la señora Dina porque ya hay un negociado grande de querer entregar nuestro litio a otra empresa transnacional para poder ser extraído, pero sin embargo, sin dejarnos nada a los pueblos, ¿no? Entonces, y lo peor de todo, acá ha habido cuestiones que no se han cumplido. Nosotros desde hace muchos años ya contamos con una consulta previa, una ley de consulta previa, y sin embargo, para hacer esta entrega de litio a esta gran empresa, el Estado peruano, el gobierno peruano, no ha cumplido con hacer ese protocolo de la consulta previa a los pueblos quechuas de Puno. Entonces, en ese entender, prácticamente estarían incumpliendo las mismas normativas, las mismas reglas que ellos han puesto como gobierno, pero sin escuchar ni siquiera la voz del pueblo. Entonces, solo por defender nuestros recursos, solo por defender nuestras tierras, hoy eh, más de 60 hermanos y hermanas, dentro de ellos niños, adolescentes y jóvenes, han fallecido desde el proceso que se da de diciembre del 2022 hasta febrero del 2023. Entonces, todos estos actos para nosotros han sido atentatorios no solo contra nuestros derechos humanos, sino contra la vida de las personas, ¿no? Entonces, en ese entender, nosotros cuando hablamos de estos procesos de cambio, no es que queramos pelearnos con todo el mundo, no es que queramos hacerle contrapié al gobierno o somos los, como ellos nos denominan, ¿no? Los extremistas que queremos gobernar a otra forma. No, lo único que estamos pidiendo es que se cumplan nuestros derechos, porque así como nosotros cumplimos nuestros deberes, ellos también cumplan con cumplirnos los derechos que tenemos y que en verdad la distribución de nuestros recursos sea equitativo para todos, para todas. En ese entender también hay algo que hoy también nos hace, digamos, ponernos duros en este proceso de lucha, que son estas vidas que se han perdido y tenemos muchos heridos aún de gravedad que están en el hospital de Juliaca, de Cusco, entre otros. Acá mismo en Lima están varios compañeros aún con sus terapias y todo, que haya justamente justicia y reparación para estas víctimas, porque de lo contrario, si esto va a quedar en la impunidad, va a venir otro gobierno, otra vez va a asesinar a las personas y va a quedar en la nada, ¿no? Entonces, eso, digamos, como preámbulo para seguir conversando. Muchas gracias.
Gracias, Julie. Bueno, solamente para informarles, ¿no? La consulta previa es algo que ya salió con la OIT 169, die ILO Convención, was ihr so kennt auf Deutsch. Y ahí pues se estipula muy bien que tiene que haber una consulta previa con anterioridad antes de que alguna empresa que esté destinada al extractivismo de diferentes recursos consulte al pueblo, ¿no? Pero lamentablemente existen también normativas dentro de la consulta previa que siempre van a favorecer al gobierno. Eso es para aclarar y el otro son los contratos. Lamentablemente la ley minera en Perú no tiene una ley minera transparente. Algunas leyes o estipulaciones que se dieron después de la colonización es increíble, pero en algunos casos aún no se ha hablado de esos temas o de la aclaración, por ejemplo, de que a veces esos contratos pueden ser generacionales, ¿no? Que se obedece a generacional, o sea, a la generación, decir que tal vez en una región se va a ejercer el atropello o se va a ejercer autoritarismo a una determinada comunidad que tiene derecho de servir a un determinado consorcio durante las próximas 3 generaciones o 4 generaciones. Eso es algo que se conoce como servilismo y que no está muy claro en la ley minera de Perú. Y creo que todas las leyes mineras en Latinoamérica tienen el mismo problema. Y esto es responsabilidad directa de los países que iniciaron la colonización, ¿no? Me estoy refiriendo a los países del norte. Ahora doy la palabra a Juan. Juan, también así, 10 minutos, por favor. Gracias. Es lamentable lo que viene sucediendo, estos hechos en el Perú y quizá en alguna parte del mundo también, ¿no? Hace 30 años atrás teníamos una democracia debilitada, pero en este momento es terrible porque no tenemos democracia. Eh, los hermanos ahí en Alemania y los de los otros rincones del mundo que conocen Perú, ¿quién no conoce la maravilla en Perú, Machu Picchu? ¿O quién no ha escuchado de Cajamarca, mi tierra aquí en Perú, donde se dio la captura a Atahualpa? Entonces no estamos queriendo cobrar una especie de venganza por estos hechos, no. Nosotros entendemos de que eh, hay cosas positivas de todo este tiempo que nos han hablado, sobre todo podemos decir las enseñanzas que nos han dado, pero lo que duele es que en Perú nuestros mismos compatriotas a veces se comportan peores que aquel enemigo o peor que un visitante que desprecia a nuestro pueblo. Me refiero al racismo, ¿no? Más que racismo hay ignorancia. Imagínense ustedes, un peruano nos maltrata a otro peruano. Y cuando a veces hay europeos, como en este caso ustedes, que respetan el dolor humano en esta tierra, porque todos somos hermanos. Eso duele francamente. Eh, con Fujimori, ya decía la compañera, se ha institucionalizado la corrupción. Entonces, en este momento en Perú, no hay poderes que tengan autonomía. El poder judicial está lamentablemente politizado, está corrompido. En otras palabras, podemos decir que en Perú solo gobierna un pequeño grupo un pequeño grupo, digamos, que tienen mucho poder, ¿no? Y ellos obviamente movidos por un grupo que manejan en el mundo, que es el neoliberalismo, pero no esa gente que quiera algo bueno para el mundo, sino quieren lucrar, quieren crecer económicamente y no les importa si hay que derramar sangre, si hay que destruir la tierra, si hay que matar a la gente, no les importa. Nosotros exigimos respeto frente a ello.
Han querido mostrarnos como los enemigos de la democracia, o como miembros de una guerrilla, o como aquel que causa terror, muerte, de ahí Sendero Luminoso y el terrorismo. Nosotros deslindamos con ellos. Nosotros solo queremos paz, justicia, como nos han enseñado nuestros antepasados y como tanto se pregona dentro del mundo del cristianismo y dentro del marco del respeto hacia los derechos humanos. Solamente hemos pedido eso, paz, respeto, justicia, pero no hacen caso los gobiernos de turno en nuestro país. Incluso con total eh, despachadez, podemos decir, que ha habido gobiernos en el Perú que se han atrevido a decir, nosotros hemos matado menos. Aquí no se trata de quién mata más o menos, aquí se trata del respeto a la vida y no debería haber muerte. En este momento, por ejemplo, en Francia, ha habido solo uno que ha perdido la vida y su presidente de turno ha salido a pedirles perdón. Pero en Perú ya tenemos más de 70 fallecidos y quién sabe con la tercera toma haya mucho más fallecidos todavía. Y no hay ni siquiera un gesto de respeto de parte del gobierno por la vida. Eso duele lamentablemente y nos decía también la compañera, hoy es Perú, ¿ya? Aquí está pasando los problemas, las matanzas, la masacre, pero cuando atacan a Perú, cuando atacan a la tierra aquí en Perú, no solo sufren los peruanos, sino sufren también el mundo y las consecuencias también de algún modo repercuten en el mundo. ¿Por qué? Porque el calentamiento global es consecuencia del mal actuar justamente de esta gente que no respeta la vida, menos a la tierra, ¿no? Hace poco en México estuvo ardiendo la tierra, o escuchamos que en alguna parte del mundo hay desastres naturales, consecuencia del cambio climático. Pero si aquí en Perú tenemos pueblos eh, completos envenenados por el mercurio, por el cianuro, a veces hemos dicho que no gustaría ser como Alemania, donde siquiera hay un ordenamiento territorial y ven en dónde se hace minería y en dónde se puede hacer turismo o agricultura. En Perú no existe eso. Junto a Machu Picchu hay una maravilla, la montaña de 7 colores, ¿no? Eh, que es conocida, apreciada además por el mundo entero. Sin embargo, en Perú esos terrenos están concesionados, es decir, a un paso a hacer trabajos de minería en ese lugar. No hay respeto entonces por la tierra en Perú, no hay respeto por la vida, no hay un gobierno que realmente ejerza la democracia, no, es el pueblo, somos los pueblos originarios que no tenemos nada contra nuestros hermanos europeos, ¿no? Si alguna vez los hemos ofendido, los pedimos disculpas. Pero lo que nosotros siempre hemos dicho es que, ¿quién nos recuerda, por ejemplo, en Perú a este fray Bartolomé de las Casas, que luchaba por los derechos de los indígenas? Entonces, claro, son años atrás, ¿no? Entonces, hoy en día eh, hay gente que confunde que nosotros estamos dolidos porque aquí nos han conquistado y porque nosotros no aceptamos todavía, digamos, ese mundo que se dio hace casi ya 500 años. Entonces, se puede ver así, pero nosotros hemos podido entender de que somos hermanos todos en la tierra, ¿no? Es más, y hemos logrado una independencia entre comillas, pero yo creo que con la ayuda de los hermanos de Europa y de otras partes del mundo, Latinoamérica se ha solidarizado casi en su totalidad con nosotros, vamos a poder recuperar la democracia, el respeto hacia los derechos humanos y sobre todo, ya no queremos en Perú ni una muerte más. No queremos que se derrame más sangre, porque es sangre inocente, es sangre de la gente más humilde y más pobre. Habrán escuchado ustedes que dicen
que aquí hay senderistas y terroristas. Nosotros le hemos dicho al gobierno, porque aquí contamos con el servicio de inteligencia peruana, la DIN. Entonces, si tienen el servicio de inteligencia, ¿por qué no han capturado a un terrorista? Hasta ahora no han capturado a ninguno. Al contrario, tenemos entendido que más bien personas enviadas desde el gobierno se infiltran en las manifestaciones del pueblo y causan algunos desmanes que nosotros apenas conocemos, hemos podido entregar a la policía, pero la policía, en vez de detenerlo y llevarlo quizá a investigar y quizá a la cárcel, lo deja suelto porque ahí se demuestra que son gente infiltrada y de verdad, por parte del pueblo, lo que hemos podido comprobar hasta ahora es que son gente como nosotros, ¿no? Que luchamos por paz, por justicia, y somos gente de bien, gente que ha extendido al mundo entero los brazos y a todos les deseamos paz y hoy por hoy les pedimos que nos ayuden a recuperar la democracia y a exigir el respeto hacia la vida, hacia la tierra, que Perú no es una tierra que ha cometido graves faltas para pagar con sangre y con vidas humanas al sistema que realmente nada bueno ha hecho en el Perú. Fujimori, el APRA, Alan García y los otros presidentes son uno solo, los mismos, que gobiernan o títeres del gran imperio yanqui, ¿no? Manejado por Estados Unidos. Imagínense, en este momento tenemos tropas norteamericanas en Perú, dizque para, eh, para un poco formar, un poco capacitar a los militares peruanos. Nosotros no necesitamos armas, no necesitamos balas. Hoy día en Perú, por ejemplo, es Día del Maestro, Día del Educador. Nosotros queremos que inviertan en educación, porque tenemos pésima la educación en el Perú. Necesitamos que inviertan en sacar de la pobreza a los millones de peruanos y que dejen de invertir en balas asesinas, en estas bombas lacrimógenas que lo único que trae es derramar sangre. Entendemos que tenemos una fuerza que debería estar en el Perú para garantizar el orden, pero es lamentable que la fuerza militar en el Perú no está a favor del pueblo, sino en favor de un pequeño grupo, en favor de este gobierno en Perú que tiene el respaldo, creo, del 2 o 3%, porque el 90% de peruanos no estamos de acuerdo con el gobierno. En Perú, el sur sobre todo, es decir, la tierra de la compañera Yuli, se ha levantado y casi por historia, toda la vida se han levantado para exigir el respeto hacia sus derechos. El norte es un poco distinto de donde soy yo, ¿no? Eh, pero en este momento el norte no se ha levantado no porque esté de acuerdo con el gobierno, no, de ninguna manera. Lo que pasa es que la gente del norte es un poco más temerosa, tiene miedo, entonces hay temor porque Julie no me deja mentir. Casi todos los dirigentes, casi toda la gente que ha estado exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, en este momento están enfrentando una denuncia, ¿no? Pero no por eso nosotros nos vamos a milanar, no por eso nosotros vamos a dejar que su gobierno siga cobrando vidas. Estamos organizándonos y nos vamos a levantar una vez más en el Perú para exigir paz, pero una verdadera paz, no una paz disfrazada, una verdadera paz y que vuelva la democracia, la justicia a esta bendita tierra que es Perú. Y de verdad, un abrazo a todos y con la ayuda de todos, creo que vamos a lograrlo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Quería hacerte una pregunta y es en respecto a cómo han experimentado las comunidades indígenas. Yo sé que tú vienes de la comunidad indígena, de una comunidad indígena quechua y Yuli Aymara. ¿Cómo han experimentado las comunidades indígenas quechuas y aymaras la discriminación durante esta crisis política? Tal vez si nos pueda primero argumentar Yuli
Y después, Juan, ¿cómo has vivenciado tú este proceso de discriminación durante la crisis política, las demostraciones, las tomas en Lima, en fin? Bueno, antes creo que eh, cuando hablamos de toma, no es como que vamos a tomar por asalto la capital, ¿no? Sino nosotros le hablamos toma a, digamos, a, a cubrir un espacio y en este momento en lo que nosotros en, en el mes de enero, cuando nos hemos venido hacia la capital, hemos venido distintos bloques, ¿no? Eh, quien le habla ha venido en el bloque universitario y de estudiantes y egresados que somos de la Universidad de Puno y también dentro de ellos hemos formado nuestras brigadas de primeros auxilios, ¿no? Entonces, en mi participación en esta llegada a Lima, ¿no? Que le denominamos toma, ha sido justamente como brigadista de primeros auxilios en primera línea. Entonces, en ese entender, cuando nosotros llegamos a, a- a la Universidad Nacional de Ingeniería, quienes nos han dado su coliseo para poder pernoctar nosotros los más de 120 estudiantes, entre estudiantes y egresados, lo primero que escuchamos desde un paradero del metropolitano de la capital es decir, esos terrucos han llegado, sí, ¿no? Es decir, esos terroristas. Es como que nos han estigmatizado que por el hecho de reclamar un derecho, por el hecho de poder protestar, porque en sí, dentro de nuestra constitución política de nuestro país, está permitido el derecho a la protesta, a la insurgencia social, pero sin embargo, ese derecho nos los están quitando, ¿no? Entonces, solo por eso, o sea, nos han puesto estos adjetivos, pero sin embargo, nosotros siempre nos preguntamos y decimos, ¿quién es? ¿De dónde proviene ese término terrorista o terruco, terruca? Si viene del término, ¿no? Terror, aquel que genera el terror. Y en esta accionar, nosotros no hemos venido a generar terror, no le hemos hecho daño absolutamente a nada. Es por eso que hemos tenido también apoyo de otro sector de peruanos y peruanas entre migrantes y también que son de la Lima criolla, quienes nos han apoyado con alimentación, con casas refugio, con agua, con todo lo que hemos requerido para estar esto prácticamente 2 meses en la capital haciendo las movilizaciones, ¿no? Pero sin embargo ha habido otro sector que por por el hecho de tener nuestras lenguas originarias, por el hecho de tener un color diferente de piel y por el hecho de pensar diferente a ellos, también nos han puesto otros adjetivos mucho más duros, ¿no? Como cholos, serranos, indios de ya palabras mucho más gruesas y bueno, nosotros, como les decimos, ¿no? Nuestra generación ha podido soportar tal vez porque en el holgor criollo podemos masticar esos términos, pero quienes más duro lo han pasado han sido pues las personas más adultas de nuestras comunidades porque en nuestras comunidades siempre prima el respeto, ¿no? Ahí nos decimos hermano, hermana, tío, tía, ¿no? Por más que no seamos de una generación consanguínea, pero ese es el respeto y el cariño como nos llamamos nosotros, ¿no? Entonces, al llegar y que otras personas que son iguales que tú, que son migrantes, y ya lo ha dicho Juan, ¿no? Que también son hijos de migrantes, que vienen de territorios quechuas, aymaras, amazónicos, ellos mismos también, ¿no? Ejerciendo su racismo, su discriminación contra sus propios hermanos, contra
su propia esencia cultural, se podría decir, ¿no? Entonces, eso sí, para mí en lo particular ha sido muy chocante porque antes no, o sea, esto yo ya lo había vivido, pero cuando yo he emigrado de mi comunidad hacia la capital de la región, en Puno, ¿no? Cuando yo entro a un colegio donde estudiaban hijas de militares, de abogados, ¿no? De gente, digamos, de clase social alta, y, y ahí lo había sentido. Pero se podría decir, años después, 15 20 años después, vuelvo a sentir ese dolor, se podría decir. Ha sido duro esos momentos porque en vez que la gente pueda apoyarte, pueda sumarse a este reclamo, que al final no es para Puno, no es para Cajamarca, no es para el sur del Perú, sino es para los peruanos y peruanas de toda nuestra tierra de Perú, no puedan entender el significado del proceso de lucha en el cual estábamos. Y sin embargo, en vez de apoyarnos, nos han insultado, nos han discriminado, ¿no? Entonces, esa contradicción también de cómo gobiernos que solo ostentan un poder económico pueden generar esa división también entre pueblos hermanos, ¿no? Entonces, eh, no ha sido fácil. Hasta ahora no es fácil poder superar porque ha sido como, como momentos dolorosos, ¿no? Y lo tenemos ahí presente porque nosotros veníamos de haber enterrado a, a adolescentes, a jóvenes, a hermanos cachos aymaras, y veníamos con ese dolor y tener más de 100 heridos en los hospitales y llegar a Lima y encontrarte con el rechazo, ¿no? Llamémosle así, rechazo, es decir, ¿para qué vienen, no? O sea, esta no es su tierra, regresen a su chacra, regresen a su campo, regresen a su pueblo, están viniendo. Inclusive hubo un adjetivo que sí a mí me dolió mucho, cuando vienen a contaminar nuestra tierra, decían, ¿no? O sea, ¿quién contamina a quién? ¿No? O sea, a veces uno se pone a pensar y dice, pero ¿por qué nos tratan así? Entonces, eso más o menos es lo que yo he podido apreciar y sobre todo sentir, compañeros, compañeras. Muchas gracias, Julie. Gracias por compartir. Sé que es un tema doloroso para todos los que hemos tenido que salir de la comunidad, ir a estudiar a una ciudad más grande por motivos X. Y bueno, también tenemos que argumentar que este proceso de discriminación también durante las protestas se vivieron en los hospitales, ¿no? En los hospitales muchos médicos, y yo me sumo en ese sentido de manera crítica debido a mi profesión también, que muchas veces el personal médico denigra a las personas que venimos de provincias y más aún si venimos de comunidades. Y entonces se pregunta uno ahí, soy médico, pero al mismo tiempo, ¿de dónde salen esos preconceptos o estereotipos y por qué hay la necesidad de dañar al otro? Y es también algo que yo me he preguntado, porque pareciese en este aspecto que cualquier título que tengas, el hecho de venir de donde vienes, ya te marcó para toda la vida, y es confrontar siempre estos atropellos. Por ese sentido, puedo entender muy bien lo que relata Yuli, pero en este caso no solamente se experimenta esta discriminación en el hecho que es, en todos los hechos de abuso que existieron en Puno, sino también en el proceso de ir a rescatar los derechos. O sea, es una doble presión o es una triple presión que se reciben
Y después voy ahí con la tercera pregunta, porque hasta ahora me pregunto cómo es que aguantan eso, ¿no? Pero vamos a ir después que Juan nos diga su impresión. Ujú. Juan. Gracias. Dios lo pague, Yombay, en Camcunawan, Masitacuna, ¿no? Son términos quechuas que le decimos muchas gracias por entendernos y escucharnos y gracias por comprender nuestro dolor. Obviamente que es muy doloroso, duele, quizá en muchos de nuestros hermanos originarios en Perú está quedando como un caso psicológico, algo así, que va a dañar por nuestras vidas, pero los originarios también somos muy humildes, pero no nos humillamos tampoco. Toda la vida, toda la vida creo yo que hemos luchado en favor de todos al final. Particularmente yo y los de mi pueblo, sobre todo vecinos y el pueblo originario al que yo pertenezco, tratamos de darnos fuerzas viendo dentro del mundo del cristianismo a Cristo mismo también lo menospreciaron, ¿no? Porque él es Galileo y decían, ¿qué de bueno sale de Galilea? No sale nada bueno de ese pueblo, pero salió alguien que dio mucho ejemplo y daba mucha fortaleza en, digamos, a la comunidad que le seguía. Y hoy en día, para nosotros, la fuerza es él, es la tierra, es el agua. Entonces, de verdad, pareciera que estamos acostumbrándonos a esto ya, ¿no? Eh, Hemos tenido en Perú un gran escritor, el Taita Arguedas, que escribió además este libro de todas las sangres, pero aún así no han podido entender los criollos eh, de que nosotros también somos humanos. Pareciera que aquí hay gente todavía que cree que el originario no tiene alma. Un poco más y piden que si estuviéramos dentro de la Santa Inquisición, a lo mejor nos tildarían de brujos, algo así, y Juan, quién sabe, terminaríamos en la hoguera. Sí. Juan, ¿podrías explicar qué significa para ti el término criollo? Porque lo han estado repitiendo, tal vez para las personas que no saben qué significa el término criollo. Bueno, en Perú generalmente es la clase alta, ¿no? O aquella persona que se cree muy poderoso, ¿no? El de clase alta que menosprecia al resto, ¿no? Que cree que él es la raza única y cree que él es el indispensable en el Perú y puede hacer lo que quiere, quizá por un poco de dinero que tenga. Bueno, entonces, seguramente en Alemania y en otras partes del mundo también haya casos similares, pero en el Perú ya es extremo, ya, es extremo. Entonces, nosotros podemos decir que no somos su enemigo de la gente de la capital de Lima, en Perú, menos de los que se creen de la clase alta. Simplemente nosotros queremos que entiendan de una vez por todas es que nosotros también somos humanos y sobre todo las riquezas que sirven para generar progreso en el Perú vienen de las tierras de los pueblos originarios, ¿no? El turismo está en Cusco, no está en Lima, pero desde ahí aportamos económicamente, ¿no? Y así en todas partes, y Puno sobre todo, el lago Titicaca, ¿no? Hoy en día se han ensañado contra Puno porque tiene pues riquezas minerales enormes, entonces quieren expropiarnos. Pero aparte, yo a veces digo, aparte que les damos de comer a las grandes ciudades, porque recordemos que el originario trabajando en la tierra, trabajando en su chacra, alimenta a los hermanos no solamente de su entorno, sino también a las grandes ciudades. Pero lejos de agradecernos por ese gesto que hacemos, nos menosprecian, ¿no? Si alguna vez han tenido la experiencia de estar en Perú y sobre todo en una comunidad quechua, si no han estado, yo los invito a estar. El quechua hablante, el originario, el aymara,
es muy acogedor, demasiado acogedor quizá. Por eso incluso en el mundo a veces nos admiran, ¿no? Es muy acogedor. Entonces, no entiendo por qué el menosprecio, por qué los términos de denigrar al campesino y al originario peruano. Es más, hago un paréntesis. Pedro Castillo, en Perú, el que cumplía el rol de presidente, dicen que lo están persiguiendo por corrupto. Si lo estuvieran persiguiendo por corrupto, nosotros, los pueblos originarios, ayudaríamos esa lucha. Pero no es tan cierto. O sea, no lo aborrecen porque haya cometido actos de corrupción, ¿no? Si es que nos puedan demostrar. Pero a él lo aborrecen más, de verdad, por ser provinciano, por venir de raíces andinas. Eso se nota, y no lo digo yo, no es que esté ejerciendo la defensa netamente, sino que hemos visto en algunos pasajes cómo ciertos congresistas peruanos, cierta señora presidenta que fue del Congreso, no quería darle siquiera la mano, ¿no? Entonces, se ha visibilizado, digamos, la discriminación racial en el Perú y yo hago un llamado por este medio que no nos vean como su enemigo. Al contrario, nosotros somos un hermano que estamos luchando no solamente por el sector originario en el Perú, sino por los millones de peruanas y peruanos. Luchamos por la vida, simplemente por el respeto a la vida y quién no anhela tener una democracia en su país. Y nosotros queremos recuperar la democracia aquí en Perú y de verdad aquellos que nos han insultado, nos han dicho indios, ¿no? Serranos, una serie de adjetivos, simplemente les pedimos de que dejen de lado su alienación, ¿no? Dejen de lado su ignorancia, que más bien traten de también conocer el mundo andino, traten de entender que el Perú no solo es Lima, sino es todas las sangres y que el mundo no solo es Estados Unidos, sino todos los Países Bajos, ¿no? Los países dolidos, los países en donde a veces también tratan de menospreciarte, es el mundo. Somos un solo planeta, Tierra, y hay que cuidar que estamos, creo yo, en la fase casi terminal ya. Están hoy por hoy queriendo ir a Marte, pero si tenemos la Tierra, ¿por qué ir a Marte, no? Si hay que ir, habrá que ir, pero eh, cuidando primero lo nuestro. Entonces, defendamos este hermoso planeta llamado Tierra. Y aquí todos somos hermanos. Así seamos bicho raro, somos hermanos porque somos hijos de la Tierra. Entonces, alto al racismo, basta ya de menosprecio. Yo, por más que me hayan dicho lo que nos han dicho, no los odio, de verdad. Al contrario, los deseo lo mejor, los deseo los mejores éxitos a toda esta gente que nos ha insultado. Espero que nunca estén en un hospital, espero que nunca pasen dolores intensos como pasa un originario en Perú. Espero que ojalá su generación no pase hambre como nosotros, porque sí duele los insultos, sí duele el pasar hambre, sí duele sobre todo que veamos que se derrame sangre y sobre todo nos han matado. Yo les pido respeto y no nos matemos entre nosotros. Gracias. Gracias, Juan. Me quedé en el formato alemán. Muchas gracias, gracias por compartir. Tenemos una pregunta por parte de Martín Rebasa. Ujú. Sí, buenas tardes o buenas noches ya para los que están en Alemania. Bueno, primero saludar a Yuli y a Juan, y bueno, felicitarlos por la resistencia que están teniendo en las marchas. Espero que la tercera toma de Lima se concrete y que, bueno, siga adelante, ¿no? Yo quería, más que una pregunta, contextualizar un poco sobre Pedro Castillo
Y el problema, o sea, el problema de Pedro Castillo como persona, bueno, a lo que se considera la primera persona que ha sido presidente del Perú, que ha estado fuera de las élites políticas peruanas, ¿no? O sea, desde que el Perú tiene el voto popular para todos, todas y todes en 1979, o sea, quiero decir, para gente que no ha encontrado la educación, porque antes del 79, los peruanos solo votaban si es que tenías educación, ¿no? Educación superior, ¿no? Antes de eso, solo se podía votar si es que entrabas a una universidad o tenías una educación previa. Después del 79, ya todos, todas y todos podían ejercer el voto popular. ¿Qué significa eso? ¿No? Porque a veces suena como, ya, ahora todos pueden votar, todos pueden votar. Significa que en el Perú significa que recién desde el 79, las comunidades nativas, los pueblos originarios del Perú han tenido acceso al voto, ¿no? Entonces, y eso es algo bien importante, creo yo, de señalar, porque como han estado hablando los compañeros, la historia del Perú, o nuestra historia como peruanos y peruanas, ha estado siempre atravesada por el racismo, ¿no? Un racismo estructural que ahora ya se ha institucionalizado en todos los campos públicos y bueno, privados también de nuestro país, pero que en este caso en específico no hacía que los peruanos tengan, o sea, peruanas de todas partes del territorio tengan el derecho a votar, pues, ¿no? O sea, tengan el derecho a elegir sus propias autoridades. ¿Qué quiere decir eso? Claro, o sea, como sabemos, de pronto lo académico, hegemónico, ¿no? Porque el conocimiento hegemónico de pronto es también en el Perú y creo que en la mayor parte de Latinoamérica, es acceso, ha sido y bueno, sigue siendo hasta ahora de alguna forma acceso para la gente que tiene recursos económicos, ¿no? O sea, los que hemos estudiado, por ejemplo, en un colegio público no tienen el mismo acceso educativo, cultural, que los que han estudiado en un colegio privado, en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ha llevado que a partir del 79, el proceso de elección popular, tenga cada vez más relevancia, ¿no? En los 90 tuvimos una dictadura y en el 2001 volvimos a la democracia, débil, como lo dijo el compañero Juan, eh, pero que poco a poco fue constituyendo, supongo, como fuerza en los pueblos originarios, que en los lugares que no están en la élite, ¿no? Y Castillo, curiosamente, después de 200 años de independencia, fue el primer presidente fuera de las élites políticas. Yo creo que eso es súper relevante de decirlo, porque si bien es cierto, como lo dijeron los compañeros, Castillo pudo haber cometido actos de corrupción, errores, lo que fuese, a mi opinión, o sea, la corrupción es corrupción, eso lo sabemos, pero a mi opinión, Alan García, Alejandro Toledo, bueno, Alberto Fujimori, han sido muchísimo más corruptos que Pedro Castillo. Pero claro, ha cometido actos de corrupción, eso es indudable, ¿no? Hay pruebas al respecto, pero más allá de eso, más allá del ejercicio político en sí mismo, lo que ha pasado con Pedro Castillo ha sido un desplazamiento racial, ¿no? O sea, a Castillo lo han votado por ser de chota, por de no formar parte de las élites, por no formar parte de los grupos de poder. Él quizás ha sido el primer presidente que no conocía a los jefes de los bancos, que no conocía antes a las personas que gobernaban realmente el país, ¿no? Porque se habla mucho claro, de quiénes son los congresistas, quién es el presidente, quiénes son los ministros, pero detrás de ellos hay un grupo de poder inevitablemente fuerte, de posición económica alta, que mueve los hilos, ¿no? Y aunque Alan García, aunque Ollanta Humala, aunque PPK, aunque Alejandro Toledo, en un sentido, en un panorama general, sean de distintos líneas políticas, siempre terminaban alineándose para la élite, ¿no? Toledo, que supuestamente hizo la marcha de los cuatro suyos, ¿no? Y bueno, ya vemos cómo terminó, ¿no? Igual Ollanta, ¿no? Y bueno, los más claros, de pronto alineados, eran Alan García y PPK, pero todos al final convivían en una élite política, ¿no?
Pedro Castillo no estaba en ese eje. Y eso le molestaba a los políticos, ¿no? A la élite política, le molestaba a Keiko, le molestaba a PPK, le molestaba a toda la gente que gobierna realmente el país, porque no solamente es el Perú, no solamente es el presidente o la presidenta que va eventualmente a gobernar o el Congreso, ¿no? Toda la gente que está atrás, todos los intereses que están atrás. Entonces, Ujú. yo creo que es claro que a Pedro Castillo lo sacaron básicamente por una cuestión racista, ¿no? Es un racismo estructural el que vivimos, el que estamos sometidos las personas que no somos de Lima, hemos estado sometidos constantemente a este racismo, ¿no? ¿Qué significa esta cosa de no ser de Lima, ¿no? Más allá de ser citadinos o de ser de pueblos originarios, ¿no? O de poblaciones que quizás no forman parte de las grandes urbes. El país es el Perú es muy centralista, todo se condensa y se concibe en Lima, y el imaginario, la cosmovisión de la persona limeña, del ciudadano de Lima, y hablamos de Lima, de los ciudadanos de Lima de clase media, media alta y alta, miran con relativo desprecio, por no decir otra cosa, a las personas que venimos de fuera de Lima, ¿no? A veces a mí me cuesta todavía decir el interior del país, ¿no? Porque hay también una narrativa al respecto sobre cómo construimos nuestras ideas sobre el Perú, y desde Lima se nos ha dicho que nosotros somos el interior del país, cuando yo no entiendo si es que hay un interior que es el exterior del país, ¿no? O sea, hay como una narrativa medio ilógica en ese sentido, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, quería acotar simplemente eso y pues nada, Gracias, Martín. me gustaría mucho como que podamos hablar un poco sobre exactamente eso, ¿no? Sobre el racismo que hay en el Perú, porque creo que es fundamental para lo que está pasando ahora, Sí, que claro, es una explosión, pero que no es nuevo, ¿no? Que creo que todos no, nosotros los que venimos del Perú, lo hemos vivido de alguna u otra manera. sí. Muchas gracias, Martín, por complementar un poco ahí con las ideas. Y bueno, hemos hablado también, Yuli recalcó nuevamente o explicó qué es lo que exactamente significa la toma. Ahora están yendo para la tercera toma. ¿Cuáles son las aspiraciones que ustedes tienen organizando la tercera toma? Y la pregunta clave, ¿de dónde sacan fuerzas para organizar una tercera toma, a pesar que esa tercera toma puede significar la muerte para otros compañeros, compañeras, compañeros, y sobre todo también que ustedes mismos ponen en riesgo su vida? ¿De dónde saca esa fuerza para organizar la tercera toma? Yuli. Eh, bueno, la fuerza está en la voluntad, ¿no? Y en los principios que nosotros tenemos, ¿no? Hoy nuestro objetivo es defender la vida, exigir justicia y reparación. Aparte tenemos, o sea, 4 puntos que nos mueven, ¿no? Es el que eh, los pueblos aymaras y quechuas del sur del Perú, sobre todo, ¿no? O sea, no nos representa la señora Dina y tiene que irse. Queremos esto, inclusive lo del cierre del Congreso, es mucho más antes, ¿no? O sea, esto viene no solo desde que Pedro Castillo lo detienen ni nada, sino viene de más antes porque el respaldo hacia los congresistas ya nosotros ya no queríamos porque lamentablemente los congresistas están como voceros del pueblo para, para legislar en bien del pueblo y durante el tiempo anterior antes de que lo saquen a Pedro Castillo, nosotros mismos, los pueblos del Perú, no solo del sur, sino de costa, sierra y selva, ya no estamos de acuerdo con los señores congresistas. Entonces, nosotros desde ahí siempre pedíamos el cierre del Congreso y el tema de la asamblea constituyente, ¿no? Donde verdaderamente en un proceso de asamblea constituyente estén
representados todos los sectores, las mujeres, las juventudes, los pueblos indígenas, los pueblos amazónicos, los transportistas, o sea, todos los sectores para que haya voces dentro de un parlamento y puedan escuchar el sentir y las necesidades de todos los sectores, ¿no? Entonces, por eso se habla de una gran asamblea constituyente. Y como otro cuarto punto de que habíamos llegado de acuerdo era justamente pedir justicia y reparación para las víctimas. Sin embargo, hoy también se han puesto otros puntos, ¿no? Como el tema de la restitución de Castillo, nuevas elecciones y entre otras cosas, ¿no? Que han pedido también otros sectores, que es respetable, ¿no? Que también los sectores se hagan escuchar, pero digamos, esos 4 puntos que hemos lanzado han sido los 4 puntos que han sido consensuados por todos los hermanos y hermanas que hemos estado en lucha. Entonces, la resistencia, pues nosotros como pueblos indígenas desde la invasión colonial, más de 533 años seguimos resistiendo, ¿no? Porque justo hace poco, el 21 de junio, ha sido nuestro año nuevo andino. Hemos recibido el año 533 y todo ese tiempo también, digo, 5.533 años, ¿no? Que venimos cumpliendo, pero también más de 500 años de resistencia hacia la invasión colonial. Y entonces creo que nuestro ser, nuestro interior ya está ya como que acondicionado a eso, ¿no? Es decir, de que siempre tenemos que resistir, es como algo que comemos o tomamos a diario, ¿no? La resistencia, ¿por qué? Porque los pueblos del sur somos pueblos también muy trabajadores, muy emprendedores, muy progresistas, tal vez por eso sentimos hay veces que los gobiernos nos han hecho a un lado porque hemos sido los que poco le hemos estirado la mano al gobierno, ¿no? Es decir, necesitamos, pero sin embargo, hoy nos damos cuenta que eso ha sido un grave error porque también el hecho de que nosotros mismos hayamos aprendido a sopesar nuestra economía, ¿no? Ha hecho de que también el gobierno se olvide de esta parte del Perú, ¿no? Entonces, hoy sí vemos la necesidad fundamental más bien de defender nuestra tierra, nuestro territorio. Y es algo que nos han dejado nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros antepasados. Es por eso que nosotros resistimos. Y como al inicio de mi participación lo decía, para nosotros siempre defender la madre tierra va a ser fundamental, porque con una madre tierra contaminada y devastada, ya no va a haber existencia, ya no vamos a poder a quienes poder traer o tener hijos o tener nietos. ¿Por qué? Porque seríamos egoístas traerlos a vivir a un territorio contaminado, devastado, donde prácticamente no haya una vida digna, ¿no? Entonces seríamos egoístas. Entonces, por eso es que nosotros hoy también estamos defendiendo. Pero lo otro también que nos mueve en el fondo es ese sentimiento de clase y decir, nosotros existimos y ustedes también tienen que entender que nosotros también somos parte de este territorio, ¿no? Somos parte de esta patria y vayamos a donde vayamos a Lima, a Cajamarca, a la selva, seguimos siendo peruanos y peruanas, ¿no? Al igual que ustedes cuando vienen a nuestra tierra también siguen siendo peruanos y peruanas, y al menos cada vez que nosotros hemos recibido a las personas en Puno, siempre los hemos recibido con mucho afecto, con mucho cariño, y creemos que eso debería ser así, porque nosotros vivimos en un mundo de la reciprocidad. Dice, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Es de ida y venida, siempre, porque en este mundo nada es estático, todo es relativo, todo va cambiando. Hoy ellos pueden vivir de lo más felices, pero mañana más tarde pueden necesitar, y como lo hemos demostrado en tiempo de pandemia, 2 años que los pueblos rurales, indígenas y campesinos
le hemos podido sopesar con alimentación, con producción, que ese tiempo no se ha importado absolutamente nada del extranjero, pero le hemos sabido como que resistir a estos 2 años de encierro todos los pueblos indígenas desde la agricultura, desde la ganadería, y hemos podido, digamos, atender a todo lo que exigía todo el Perú, ¿no? Entonces, eso es algo que tienen que valorar, que los hombres y mujeres que trabajan en la tierra son fundamentales, pero también para tener una tierra sana hay que protegerla y necesitamos de todos y todas. Es importante también, sí, en la extracción de minerales, pero como alguien lo decía, esa extracción de minerales sí genera economía, sí genera economía, pero que sea esa extracción de minerales responsable, que pase todos los protocolos, que respeten la consulta previa, que todos esos protocolos ambientales también sean respetados, porque por ejemplo, el litio que hoy está en Puno está en una zona cultural, o sea, de reserva cultural, y ni eso tampoco están respetando. Entonces, prácticamente lo único que hemos visto en las últimas décadas es, y al menos desde que tengo uso de razón, es de que los únicos que vienen, las grandes empresas extranjeras, extraen toda la materia prima y se lo llevan y nos dejan toda una Pachamama devastada, destruida. Entonces, eso es lo que ya no queremos. ¿Por qué? Porque ya nuestra misma Pachamama, nuestra tierra, nuestro universo lo está pidiendo a gritos. ¿Por qué hoy tenemos cambio climático? ¿Por qué hoy ya el sol quema más? ¿Por qué el frío y la humedad es más fuerte en otras zonas? ¿Por qué en temporada de helada está lloviendo? O sea, todos estos cambios, todos estos movimientos geográficos han pasado en aquellas épocas, pero no ha sido en la dimensión que hoy lo estamos viviendo. Entonces yo creo que todas estas cositas nos tienen que llevar a reflexionar y esperamos que en verdad ya no haya más muertos, ya no haya más, y que el gobierno de la señora Dina entienda de que el Perú ya no la quiere y que deje ese puesto para que entre un gobierno que verdaderamente sea del pueblo y para el pueblo, ¿no? Entonces, ese es el sueño anhelado, y como siempre me dicen, es una utopía, Julie, pero ahí vamos a seguir nosotros viendo desde hoy. A mí me toca también hacer una lucha mucho más, tal vez, de más largo plazo, ¿no? Porque tal vez este tema de que se cierre el Congreso, se vaya la señora Dina y entremos en un proceso constituyente, tal vez eso va a ser mucho más rápido que nosotros que estamos exigiendo hoy, pues, justicia, ¿no? Porque el tema de justicia va a ser todo un proceso largo y desde donde hoy me encuentro, eh, también vamos a seguir luchando, porque nosotros desde Amnistía Internacional hemos presentado un informe con nombre propio y creo que ha sido el informe más contundente que se ha podido presentar después de la Corte Interamericana y de otros organismos de derechos humanos, porque el nombre que se le ha puesto a este informe es racismo letal. O sea, justamente porque no solo ha habido racismo de parte de los hermanos limeños hacia los que hemos estado en la lucha, sino también ha habido un racismo del mismo Estado, porque donde más ha asesinado, ha matado personas ha sido en las comunidades, en Apurímac, en Ayacucho, en Juliaca, en los territorios rurales, ¿no? Entonces, este nombre se ha puesto justamente a este informe teniendo esas evidencias que se ha podido captar, porque desde el 7 de diciembre del 2022, donde prácticamente se da todos estos procesos de lucha, ¿no? Hasta febrero del 2023 son 49 personas manifestantes que perdieron la vida. 11 personas fallecieron en contextos de bloqueo de carreteras, que son
los procesos extrajudiciales, pero sin embargo también esto hace de que nos lleve a una reflexión de que más de esos 49 también han sido muertes que aún están en proceso de investigación y creemos de que esto no debe de seguir sucediendo y se ha hecho las conclusiones y las recomendaciones, ¿no? De que cese, inclusive desde Amnistía en el Perú y también entendemos desde las firmas desde otros países, también en una campaña que hemos entrado, son más de 200.000 firmas que le hemos entregado al gobierno peruano para que haya paz, para que cese justamente la violencia y el asesinato contra los pueblos que están en lucha. Entonces, hay un proceso largo que aún queda y desde cualquier trinchera, hoy desde Amnistía, hoy el hermano desde Cajamarca, mis hermanos en las calles, en las movilizaciones y desde todos los espacios seguiremos resistiendo porque queremos darle una vida digna a nuestras futuras generaciones. Eso es lo que hoy aún nos tiene con energía y fuerza. Gracias, Julie. Muchas gracias. Juan, cortito porque ya estamos con el tiempo. Gracias. Justamente, ¿no? Venimos medio siglo resistiendo y no nos hemos cansado. Nuestros antepasados han luchado en su momento. Recordemos hace poco que luchamos y la gran mayoría de la gente que está en la calle, por ejemplo, son que por milagro han podido vivir en esta tierra. ¿Y por qué digo por milagro? Porque recordemos que el fujimorismo pues hizo todo un plan para cesar a las madres y de ese modo no puedan tener más hijos, ¿no? Pero eso lo hizo sobre todo a las madres originarias, ¿no? Entonces, Esterilizaciones forzadas, ¿no? esterilizaciones forzadas, ¿no? Eso justamente. Entonces, las que están luchando han manifestado más de una vez que son hijas de aquellas madres que no pudieron esterilizarlas y hoy están luchando porque de algún modo no están de acuerdo con ese gobierno, menos con el de ahora. Nosotros también, entonces, si lucharon nuestras madres por traernos a este mundo, y hoy por hoy nosotros estamos viendo tanta muerte, tanta sangre, cómo nuestros derechos son vulnerados, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ya decía la compañera, si a nosotros trataron de darnos una vida, nuestros padres en el mundo originario, nosotros también queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos mínimamente que se respete sus derechos. Queremos que haya buena educación. Queremos que haya salud. En ese sentido, la energía y la fuerza, entonces no luchamos por nosotros, luchamos ya por la futura generación. Y esta lucha no la vamos a ganar con 2, con 3 y quizá más tomas haya. Es parte de un proceso y quién sabe se vea reflejado en unos 30 años o a más, ¿no? Entonces es una lucha a largo plazo y no vamos a renunciar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, voy a dar 5 minutos para preguntas del público. No sé si tienen algo más que argumentar, algo más que acotar. Si tienen alguna pregunta, no sé. Miguel, Nora, Cornelia, Félix, Ana, Miriam, Martín, Matilda. ¿Quisieran preguntar algo aprovechando la visita de Julie y Juan? Sin miedo, por favor. Miguel, gracias. Ja, ich würde auf Deutsch fragen. Ja. Vielleicht kann es übersetzt werden. Bueno, quisiera preguntar en alemán. Quizás tendrían un par de nombres o un par de hechos como para seguir investigando un poquito, como por ejemplo ya nombraron la extracción del litio.
o nombraron igual personas que han sido asesinadas o que están en el hospital, quizás como para memoriales, como para conmemorar esa gente. Y además quisiera agradecerle sus ponencias, era muy bonito, muy conmovedor, muy emotivo escuchar sus historias. Muchas gracias. Creo que sí, Yuli lo mencionó ya, ella estaba presente en el reporte de Amnistía Internacional. Yo voy a colocar todas esas informaciones en el Miro board, voy a compartirlo acá y voy a pedirle también a ella que me pase los enlaces de la revista que salió por parte de ellos y voy a dejar también el Miro board abierto para que otros puedan trabajarlo e implementarlo con informaciones. Un momentito, Sí, lo voy a pasar acá. la información la pueden encontrar en www.amnistiainternacional.org.pe. Y también, Amanda, te lo voy a mandar, Sí. tengo el virtual del informe para que lo puedas compartir acá con todos los compañeros que están aquí. Sí, Ajá. gracias, Yuli. Miguel, voy a dejar acá el enlace y voy a subir las informaciones que me pasa, Yuli, pero hay hoy un reporte de las personas que fueron asesinadas y en qué proceso se está llevando a cabo y también cómo fue recaudada la información. Existe, hay otra pregunta. Félix. Con gusto. Te escuchamos, Félix. Buenas noches. Primeramente, ¿me escuchan, no? Sí, te escuchamos. Gracias. Buenas noches. Primeramente, felicitarles por la iniciativa y por el hecho de informarnos de una situación que muy poco se llega a escuchar por aquí, primeramente. Y segundo, por darnos también un aliento para ver que hay perspectivas y hay una forma de querer mover y iniciar un movimiento, una forma nueva en el Perú. En ese sentido, estoy muy agradecido y les quiero felicitar tanto a Yuli como a Juan por la información que nos han dado y decirles que pues nos ayuda mucho para ver de qué es necesario que tengamos que empezar a pensar también en lo que es la identidad, nuestra identidad justamente dentro de lo que significa esta situación donde siempre nosotros hemos sido un poco así desplazados o despreciados o no nos han tomado en cuenta. Hasta ahí podríamos decir, el Estado nunca ha llegado a esos lugares. Siempre se ha preocupado en las capitales, se ha preocupado en las ciudades y todo eso. Por ese sentido, quiero decirles de que creo que es bueno de que hagamos conocer esto para ver que hay nuevas opciones, nuevas motivaciones y también hay nuevos movimientos que ahora sacan completamente del foco de lo que era Lima a lo que es las poblaciones indígenas y todo lo que es, digamos, los originarios, los pueblos originarios. En ese sentido, tendría 2 o 3 preguntas, o sea, más que todo una pregunta en el sentido, ¿cuáles son la forma en que se articula las naciones indígenas? Ahí estamos las aymaras, la nación aymara, la nación quechua, y debe haber también las naciones amazónicas. Entonces, ¿hay una forma de trabajo conjunto para hacer sentir más eso? Una pregunta. Segundo, ¿cómo se establece la relación, digamos, con sectores, digamos, de la producción, como ser con los mineros? Perú es un país muy, muy rico en minería y otros sectores, como ser los maestros, todos esos, ¿cómo se conjunciona eso? Justamente ahora, si hablamos de que hay un movimiento hacia Lima, si se está coordinando, ¿cómo se va a hacer para que podamos tener una idea también cuál es, digamos, la fuerza que se está llevando hacia Lima? Eso sería todo. Gracias. Gracias, Félix. Muchas gracias. No sé si alguien quiere responder
Yuli o Juan, la primera pregunta fue en relación a la articulación, ¿cómo se articulan? Juan, cortito. Gracias. Sí. Bueno, primeramente nosotros tenemos entendido, casi toda la nación originaria, ya sea aymara, quechua, de que este fallo en el Perú es el sistema, ¿no? Entonces, esto de algún modo se cambia con políticas nacionales. Lo que pasa es que en el Perú no hay formación política, están debilitados los partidos políticos, incluidos los partidos de izquierda también. No estamos, digamos, en momentos como para enfrentar con gran expectativa estos temas. Y entonces es parte de un proceso para nosotros y podemos decir que hay algunas estrategias que tenemos nosotros. eh, no estamos haciendo tan visible en el Perú de cómo articular, de cómo nos juntamos, los congresos que hay, ¿no? O sea, las asambleas macro, porque hay temor al primero que ven haciendo esa tarea, rápidamente los capturan o lo detienen o los denuncian porque está pues generando el desorden, está fomentando, digamos, o está yendo contra el gobierno de turno. Entonces hay ese temor. Pero sin embargo, nosotros nos conocemos entre compañeros de lucha, entre compañeros dirigentes, y estamos obviamente articulando. En el sur del país es más fácil el trabajo porque ahí se lleva en la sangre, digamos, el luchar en defensa de sus derechos. El trabajo forzoso es en el norte del Perú. Aquí es mucho más costoso, pero aquí estamos estos días enfrentando gran parte del norte el dengue. Aquí aquí se sufrió sobre todo hubo ciudades inundadas por consecuencias del cambio climático hace algunos años, entonces no ha sido atendidas hasta ahora esa problemática por el gobierno de turno. Entonces hemos tenido que conversar con ellos de que la única salida aquí es que se vayan todos, comenzar un nuevo comienzo, y hay dirigentes que nos han logrado entender y gracias a esas tareas constantes hemos podido entrar en el seno de la población y hoy nos estamos preparando con las rondas campesinas, particularmente en el norte, para esta nueva tarea de ir a la capital, ¿no? Entonces, algunos detalles podemos decir es interno por temor a ciertas represalias, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no voy a manifestar los nombres de los compañeros, de las organizaciones en sí, porque hay mucho temor. Pero sin embargo, estamos haciendo esas coordinaciones y esperemos que el gobierno de turno entienda que no lo queremos y por el respeto a la vida de una vez ya renuncie y empecemos un nuevo comienzo y recuperar la democracia para los peruanos y de ese modo mostrarnos también ante el mundo entero de verdad como un país pues de respeto y que aquí todavía existe parte siquiera de la dignidad, ¿no? Eso sobre todo, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Yuli, no sé si quieres argumentar algo. ¿Hubo otra Sí, pregunta? ¿Aumentar algo o irte a otra pregunta? ¿cuál era la otra pregunta? La otra pregunta era, aparte de la articulación, teníamos la pregunta, ¿cuál es el vínculo de la resistencia de las comunidades en relación con con los pobladores que tal vez se dedican a la minería? Eso nos han estado diciendo, por ejemplo, cuando nosotros hemos bajado a la lucha que hemos sido financiados por el narcotráfico, por la minería ilegal, por todo. Nosotros le decimos, y ahí están las evidencias, es el pueblo. Nosotros, o sea, ha habido cada persona cuando nos hemos encaminado en los buses hacia la capital, yo hasta ahora recuerdo y lo tengo acá muy presente, una abuelita que vende sus gelatinas, que es una abuelita así, ella fue
quien inclusive sacó de su bolsita de todo lo que había vendido ese día y me lo dio. Entonces, nadie puede decir que el narcotráfico o la minería ilegal o otros nos está financiando esta lucha, ¿no? Sino es la misma población, son los mismos hermanos, hermanas, quienes nos han estado apoyando para poder alimentarnos, para tener un agua en el camino, y en el camino también son los pueblos quienes nos han donado víveres, alimentos, agua, galleta, todo para poder resistir todo ese tiempo. Entonces, aquí es el pueblo quien apoya para justamente los que no pueden viajar, los que no pueden ir, porque es un riesgo, tú lo has dicho al inicio, enfrentarse en este proceso es un riesgo. Quien les habla ahorita está con una carpeta fiscal, y eso que mi condición de participación ha sido en condición de brigadista, y lamentablemente me han querido buscar cosas donde no las hay, pero gracias también al apoyo de las abogadas feministas de Flora Tristán, hoy tengo ya estoy en condición de agraviada porque yo casi he muerto por la intoxicación de las gases tóxicas, porque yo tenía mi máscara full face y haciendo mi acción de salvar vidas, yo no estaba en otra condición, pero sin embargo quisieron abrirme con otra carpeta, pero no han logrado, ¿no? Entonces, hoy para mí eso también es importante. Por otro lado, Amnistía Internacional también ya ha sido demandado por un grupo extremista de estos señores que le llaman la resistencia. Tienen un grupo que han venido a malograr el día que hemos estado con los víctimas, con los familiares de las víctimas en la presentación del informe que hemos presentado, y se han infiltrado en este hotel donde hemos hecho la presentación, pero ahora los malos somos nosotros. Nosotros ahora estamos como institución también demandados. Entonces, prácticamente lo que nosotros ahora pensamos de cómo ha sido nuestra unidad son las comunidades que tienen sus líderes, lideresas, y hoy no se puede hablar de cabezas de dirigentes ni nada, sino es la voluntad popular del pueblo quien se junta ante toda esta, digamos, este mal gobierno que está haciendo, y donde prácticamente, ya lo ha dicho Juan, es el pueblo quien no la quiere a la señora Dina, es el pueblo quien quiere que se retire el Congreso, ¿no? Y necesitamos a nuevos congresistas, necesitamos a un presidente o presidenta que en verdad piense en las grandes mayorías. Y nuevamente responder, aquí nadie nos financia, acá se financia el mismo pueblo para luchar justamente y defender a la tierra, al territorio, como ya lo expliqué a un inicio, y sobre todo, ¿no? Es también esa fuerza de voluntad que tenemos de dejar una mejor vida para nuestras futuras generaciones, ¿no? Porque no podemos estar en un gobierno o en un estado donde a diario se matan solo por protestar, a diario se viola mujeres, a diario se asesina adolescentes. O sea, esa vida no es vida. Creo que en ningún país eso debería ser una vida elegible, sino deberían ser los gobiernos quienes generen esas condiciones, y sobre todo para pueblos que históricamente, ya lo han planteado tanto Julio, Martín, históricamente tenemos que nacer, cada niño o niña que nace sabe que nace a resistir porque aún no tiene todos sus derechos, sino tiene que luchar a diario por esos derechos. Entonces, es todo un proceso que para cuando uno ostenta inclusive un cargo, ya sea académico, político, para nosotros es difícil, pero para aquellas clases que ya lo tienen es mucho más fácil porque están en Lima, tienen la preparación y tienen el acceso directo, pero para quienes salimos de comunidad tenemos que escalar para llegar ahí. Entonces,
hay una gran desigualdad en los territorios y también en los tipos de gobierno que se hacen en Perú. Y creo que esta realidad no solo es en Perú, ¿no? Sino en todos los países de Sudamérica o latinos que estamos en ese proceso en esos procesos de cambio que justamente necesitan. Entonces, eso es lo que, digamos, podríamos expresar para ya no cansarlos más y también agradecerles desde ya el habernos escuchado, el poder compartir y nuevamente decirles también si es que podríamos también en agosto, estoy por Europa y tal vez también hacer algunos conversatorios, diálogos para poder compartir un poco más sobre cosas mucho más internas que muchas veces no se pueden conversar en público o de forma virtual, ¿no? Sabemos que este espacio ahora también es un espacio más íntimo, pero también ha sido gratificante que ustedes puedan escucharnos en verdad y agradecerles también que nos hayan tenido la paciencia y la tolerancia de escuchar lo que está pasando verdaderamente en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Julie. Martín, no sé si quieres acotar algo, pero sería como que 1 minuto porque ya estamos con el tiempo. Sí, yo quería acotar algo que dijo Juan al respecto de las organizaciones. Bueno, hay una precarización de partidos inevitable que fue institucionalizada por Alberto Fujimori, ¿no? Y ha hecho que de pronto, después de ya más de 20 años, casi 30 años, sea el declive de esta democracia frágil, ¿no? Ahora hay como estos tránsfugas políticos que primero son de un partido y el año siguiente son de otro y así de otro, y hace que la política peruana no pueda leerse con con este mapa político que nosotros regularmente reconocemos como izquierda, derecha, centro, ¿no? O sea, en el Perú no se puede leer a la política peruana desde esos parámetros, ¿no? Hay muchas otras variables al respecto, y eso ha hecho que también, a mi parecer, la política en las comunidades nativas, en los pueblos originarios, en los pueblos que no son ciudades grandes, sean más aislados o nulos, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, históricamente el sur es un pueblo de resistencia, el norte, por ejemplo, yo vengo de Trujillo, el norte sigue siendo, era primero un bastión aprista, luego como regionalmente se hizo del APP, que es el partido de César Acuña, pero a nivel nacional vota por Fujimori aún, ¿no? Al igual que Chiclayo, Lambayeque, Piura, Tumbes también son una región fujimorista. Fujimori fue el dictador de los años 90, ¿no? Y al mismo tiempo también pasa lo mismo en toda la región de la selva, ¿no? Se menciona la selva amazónica, y claro, los pueblos originarios de la selva amazónica, como los Ayánicas, como los Boras, como los Aguajún, los Shipibos, no tienen acceso o no conciben la política desde los parámetros que nosotros la concebimos, ¿no? Y sumado a eso, que creo que es importante y que, bueno, es quizás lo más evidente, es que el país es súper diverso, ¿no? Entonces, geográficamente es muy difícil conectar, ¿no? O sea, yo he trabajado en comunidades nativas en la selva, en Pucallpa, por ejemplo, y para llegar a los pueblos originarios Shipibo, tienes que ir en carretera y luego en bote y luego caminar y así, ¿no? Entonces, creo que ahí hay o sea, esta conexión se hace cada vez más difícil, sumado a lo que ya les he dicho sobre los partidos políticos y la política en general. Eso. Bueno, gracias. Martín. Perdón por meterme así. No, muchas gracias, no te preocupes. Bueno, ya cerramos porque nos hemos pasado casi 10 minutos, más de 10 minutos. Una disculpa para los que tienen ya programado hacer algo después de esta reunión. Les agradezco profundamente el haber escuchado a Yuli y a Juan. Mi interés de contactarlos fue porque para mí como peruana, que también vengo de Huánuco, quechohablante, es muy importante escuchar la voz de personas que conozco, que sé que tienen una trayectoria como líderes y sobre todo que nos pueden manifestar sus verdades o sus perspectivas
desde los diferentes ámbitos en los que se han desarrollado y sobre todo desde las comunidades, ¿no? Porque creo que a veces la voz de las comunidades son muy poco escuchadas o a veces son representadas por personas que ni siquiera están dentro de la comunidad. Entonces, para mí ha sido importante darles el espacio. Estoy muy agradecida, Yuli, a pesar que estás enfermita, que hoy día también estés acá. Juan, también muchas gracias. Juan es amigo también de una gran amiga, Nelly Dayay, hermana de corazón. Entonces, muy agradecido por estar presente y espero pues que se dé la oportunidad de encontrarnos en otra ocasión. Y como dijo Martín, el tema de la discriminación debe ser abarcado. Lamentablemente no hemos abarcado mucho ese tema en Perú y creo que ahora podría ser la oportunidad de abrir más espacios. Quería una última cosa. Yo vivo en Leipzig y cuando hubo la primera toma de Lima, nosotros hicimos un CUFA para mandar dinero a Perú. Y ahora seguro se va a seguir necesitando. Eventualmente, bueno, a mí me gustaría seguir organizando cosas o conversar al respecto. Si es que alguien vive en Leipzig y bueno, tiene interés de colaborar o algo, por favor, contáctenme. Voy a dejar mi correo acá si es que a alguien le interesa. Nada más. No quiero Gracias, Martín. Listo. Edith, no sé, algunas palabras tuyas antes de despedirnos. Bueno, gracias Amanda, a ti también. Creo que tú dijiste todo. Muchísimas gracias que nos explicaron, compartieron sus informaciones y emociones con nosotros. Sí. Bueno, muchas gracias, Edith, también por la oportunidad. Me despido de todos. Ha sido un placer conocerte, Martín, Tomke. Gracias, Nora, por estar presente. Anne, Miriam, Félix. Muchas gracias. Y gracias a las traductoras. Sobre todo a las traductoras, Hannah y Anne. Muchas gracias. Muchas gracias a ellas también, las olvidé. Que tengan buena noche, buena tarde, buen día, de todo.